una de las 7 parábolas del reino. ¿A quiénes les gustan las parábolas? ¿Quiénes saben qué son las parábolas? Bueno, las 7 parábolas del reino, pero vamos a ver solamente una. ¿Listo? Entonces, algo que nosotros aprendimos o hemos visto es que hay algo que se llaman las dispensaciones. ¿Sí saben qué es una dispensación? Una dispensación es un tiempo específico en la historia, o es un tiempo determinado. Es como una época o una etapa. Y así como hay 7 dispensaciones, en la humanidad existen 7 dispensaciones. Inocencia, conciencia, reino humano, promesa, ley, gracia y reino milenial. Todo esto ha sucedido. Estamos en la gracia. De Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Jesús pasaron 2000 años. Y de Jesús a este tiempo han pasado 2000 años. O sea que lleva la humanidad más o menos unos 6000 años, ¿cierto? Y dice la Biblia que Dios construye, dice la Biblia que un día para Dios es como ¿cuántos años? Como 1000 años, o sea que parecía que no han pasado 6 días. Y en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó, es decir que vamos a entrar a algo que se llama el reino milenial, que son 1000 años que vamos a estar con Dios. ¿Cuántos se ponen felices por eso? Amén. Entonces, asimismo como han existido dispensaciones, que son tiempos bíblicos, existen también 7 dispensaciones en la Biblia que son marcadas por las 7 parábolas del reino del Señor. Las 7 parábolas del reino son 7 dispensaciones de la iglesia, del periodo de la gracia. Hay 7 dispensaciones, o sea, 7 momentos diferentes, y los habla las 7 parábolas. Está la parábola del sembrador, ¿cierto? Que el sembrador salió a sembrar. Esa es el poder transformador de la predicación. Esa es una de las dispensaciones. La cizaña y el trigo, que son los hijos del mal y los hijos del bien, ¿cierto? Está el grano de mostaza, que es la expansión del reino de Dios. Está la levadura, que son los peligros venideros por la influencia de falsas doctrinas. Está el tesoro escondido, que es la nación de Israel. Está la perla preciosa, que es la iglesia. Esa es la de las parábolas que más me gustan, es la parábola de la perla. Y está la red, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, esas siete parábolas hablan acerca de lo que ha tenido que vivir la iglesia. Desde el momento en que nace la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? ¿Sí saben cuándo nace? Cuando le introducen la lanza a Jesús en el costado, entierran la lanza y sale sangre y agua. Ya, en ese momento, cuando Jesús muere, en ese momento nace la iglesia. Pero ellos no sabían que era la iglesia, porque Jesús se los dijo una noche antes. O sea, se los dijo la noche anterior y al otro día se murió. Y de ahí en adelante nace la iglesia. Es muy importante la iglesia. Entonces, vamos a ver específicamente la parábola del sembrador. Quiero que estén muy atentos, si van a tomar notas, quiero que estén muy atentos porque hay muchos tesoros escondidos ahí. Entonces, la parábola del sembrador se encuentra en 3 de los 4 evangelios. Está en Lucas 8, está en Marcos 13, y está en Marcos 4 y está en Mateo 13. Entonces, está en 3 de los 4 evangelios. Y el Señor escoge un modelo de enseñanza llamado las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son enseñanzas sencillas de la vida cotidiana. Cosas normales con las que Él les podía explicar al nivel de ellos, pero que tenían una profundidad bíblica impresionante, que tenían una verdad y una enseñanza bíblica supremamente profunda. Entonces, vamos a empezar con Mateo 13, y la vamos a leer, Mateo 13, versículo 3. También le quise colocar un nombre a esta enseñanza, y es la parábola del corazón del hombre. La parábola
del corazón del hombre. Mateo 13:3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, el Señor Jesús comienza a enseñarle por parábolas. Hay muchas parábolas: la parábola del hijo pródigo, la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Pero estas parábolas son las parábolas del reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Y habla acerca de 4 terrenos. Diga conmigo, 4 terrenos. Acá sí, 4 terrenos. Son 4 terrenos. Y en esos 4 terrenos, Dios va a comenzar a referirse a tipos de personas o a tipos de corazones de personas. ¿Ok? Dice, el que tenga, versículo 9, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Es como raro, ¿no? O sea, no tiene oídos para qué, pues no son para oír para qué, ¿cierto? Pero hay momentos donde la gente escucha y hay momentos donde la gente oye. Una cosa es escuchar, aquí puede haber ruido, ¿cierto? Está el sonido de fondo, están los carros que pasan, ¿cierto? Hay un sonido que se genera, ¿cierto? Pero cuando yo oigo, es cuando yo estoy atento a lo que me están diciendo. Es porque yo estoy percibiendo lo que me están diciendo. Entonces, vamos a ir al versículo 10. Estamos en Marcos 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió, les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Repítalo conmigo: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Repita conmigo esto: y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Saben que nosotros estamos en un mejor lugar que de pronto la gente que estuvo en la época de Jesús. Mucha gente dice: ay, yo quisiera ver, cuando es pura Semana Santa, ay, yo quisiera haber estado en los tiempos de Jesús. Terrible los tiempos de Jesús. La gente era un corazón duro, la gente era sanada y ellos mismos lo crucificaron. O sea, existían muchas cosas difíciles. La gente tenía un corazón muy necio, no había Espíritu Santo. Entonces, dice aquí que Isaías decía, Mateo lo trae, dice que hay gente que ha engrosado el corazón. Engrosar el corazón. Es decir, que esta parábola está hablando del corazón del hombre. Existen 4 terrenos, y esos 4 terrenos son 4 tipos de corazones que puede usted encontrar en su vida y que va a encontrar a lo largo de su vida, refiriéndose a esa persona, cuál es su posición hacia Dios. ¿Ok? ¿Sí están aquí conmigo? Amén.
Cuando hablamos de la palabra engrosado, significa dureza de corazón. Diga conmigo, dureza de corazón. Dureza de corazón. Dicen, no entienden por el orgullo, porque la gente a veces, porque la gente no entiende la Biblia. ¿Sí les ha pasado que hay cosas que no entienden? Claro. O porque la gente llega y dice, no, es que yo no entiendo la Biblia. ¿Saben por qué? Porque nosotros tratamos de razonar la Biblia, cuando la Biblia no se puede razonar, ¿cierto? Entonces, la Biblia es un lenguaje espiritual, es un lenguaje al espíritu, es una palabra que cae a mi espíritu, que mi mente a veces no la puede procesar, no entiende lo que está pasando. Y uno puede pasar y leer, y para eso está la iglesia, para que nos haga entender que no se lee la Biblia con el razonamiento, sino con el espíritu de la Biblia. ¿Ok? Entonces, muchas veces la gente sigue en una condición de pobreza, la gente sigue en una condición de enfermedad, la gente sigue en una condición de miseria, de deuda, de un sinnúmero de problemas, es porque no han podido entender la palabra de Dios. Dice aquí, para que no entiendan y yo no los pueda sanar. Y eso es fuerte, porque no entienden la palabra. Si una persona entiende la palabra, puede recibir sanidad del cuerpo. Si una persona entiende la palabra, su vida económica puede ser transformada. Amén. ¿Cuántos quieren recibir sanidad y cuántos quieren recibir abundancia? Amén. Amén. Entonces, muchas veces nosotros leemos la Biblia con nuestro razonamiento, con nuestra manera de pensar. La Biblia habla acerca de 3 tipos de personas que existen en el mundo. 3 tipos de personas que existen. El hombre natural, que para él las cosas de Dios son locura. Diga conmigo, locura. Las personas naturales, uno les habla de las cosas espirituales y les parece pérdida de tiempo y locura. Existen otras 2 personas que son los creyentes. Y dentro de los creyentes hay algo que se llama el creyente carnal. Dígalo conmigo, carnal. No es que sea mexicano, ¿sí? No es que es mi carnal, no. Sino el creyente carnal, que aunque Cristo vino a morar en su corazón, sigue actuando en enojo, en orgullo, en ira, en rebeldía, y no ha sido renovado, no ha sido transformado. Y existe el hombre espiritual, que es el que entiende las cosas de Dios, entiende cuándo llega la presencia de Dios, entiende qué es lo que está sucediendo alrededor de él. Amén. Entonces, el corazón, cuando la Biblia habla del corazón, la Biblia no está hablando de un órgano físico. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del espíritu humano. Entonces, hay momentos donde usted está dentro de usted mismo. Entonces, va a coger el Transmilenio, ¿cierto? Entonces dice, ¿será que este me sirve? No, ese está muy lleno. ¿Y de dónde salen esas palabras que usted escucha? ¿Y por qué usted escucha esas palabras? ¿Quién te está diciendo a ti lo que tú estás haciendo? ¿O ese razonamiento? Se me pasó. O sea, como que, no, y ahora va a llover. Y esos pensamientos pero usted no está abriendo su boca, ¿cierto? Y usted no está, sino que hay algo que está hablando dentro de usted. Eso se llama el testigo interior. El corazón es el que habla. Entonces, el corazón, bíblicamente, el reverendo Kenneth Hagin decía que fue una de las mayores revelaciones que él tuvo, que él se la enseñó a Billy Graham y le dijo que nosotros tenemos algo que se llama el testigo interior. Cuando Billy Graham escucha esto, dice, ¿cómo es eso que usted me está diciendo? Y para él fue como si le hubieran quitado un velo, y él decía, es cierto. Billy Graham decía, es cierto esto que está pasando. Entonces, su vida ministerial es transformada y su vida personal es transformada cuando usted entiende que hay algo que se llama el testigo interior. El testigo interior. ¿Ok? Entonces, la palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Diga conmigo, bienaventurado. Entonces, cuando yo soy bienaventurado y usted encuentra la palabra bienaventurado, le está diciendo que usted es supremamente. Esto es importante. ¿Y qué es importante? Que nosotros
entendemos mejor la Biblia que los que estuvieron con Pablo, al lado de Pablo, o los que estuvieron en Corintio, o en Éfeso, o en Roma, o los que estuvieron en la época de Jesús, o los que estuvieron en la Inquisición. ¿Qué me dicen ustedes de esos? Ellos no entendían, no interpretaban la Biblia. Por eso asesinaban cristianos y destruían gente, hogares, y arrasaban con las piedras. ¿Por qué? Porque ellos nunca tuvieron la revelación de la palabra de Dios. Cosa que ahora nosotros sí la tenemos. ¿Amén? Ahora bien, si entiendes, escúchame esto, si entiendes cómo funciona la semilla, si entiendes cómo funciona la semilla y el suelo, entenderás cómo funciona el reino de Dios. Si usted entiende cómo va a funcionar la semilla y cómo funciona el suelo, entiende el reino de Dios. Eso es lo que quiero que pase hoy. Amén. Entonces vamos a ir, versículo 18 de Mateo 13, hoy pues la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces existen 4 terrenos. El primer terreno es el terreno del camino, ¿cierto? Y el terreno del camino es un corazón endurecido. Es un corazón duro, ¿cierto? ¿Cuántas personas de pronto ustedes pueden conocer un corazón duro? Un corazón, o tal vez nosotros fuimos de corazón duro. Corazón duro, corazón cruel, corazón insensible, le pasan 50,000 cosas y no da su brazo a torcer. Usted no tiene razón, la tengo yo, duro, corazón duro. Entonces, Lucas capítulo 8, dice aquí en Mateo 13, sigue Lucas 8, leamos Lucas 8. Esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Identificamos. ¿Cuál es la semilla? La palabra. La palabra de Dios. Cada vez que usted escucha una predicación, cada vez que usted toma una palabra y la pone dentro de su corazón, ¿cierto? Pone una palabra y la esconde aquí en su corazón. Esa es la semilla. Dice el versículo en Lucas 8:11. Entonces dice, y los junto al camino son los que oyen, y luego viene ¿quién? Y la quita del corazón la palabra. ¿Para qué quita el diablo la palabra del corazón? Para que no crean y para que desciendan al infierno. Para que no se salven. Entonces el diablo sí sabe que usted está leyendo la Biblia. Él es especialista, él sabe que los predicadores y el Espíritu Santo es especialista en semillas, que el Padre es especialista en semillas. Pero el diablo quiere robar la semilla. Miren cómo lo lee Marcos capítulo 4. Dice, versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea que hay un terreno que es el corazón del hombre, pero es un corazón duro, es un corazón endurecido. ¿Qué endurece el corazón de la gente? La incredulidad. Yo no le creo a Dios. Eso son fábulas, eso son mentiras, eso es filosofía, eso es letra muerta. Cuando una persona habla de esa manera de la palabra de Dios, es sinónimo o es síntoma de que esa persona está endurecida en su corazón. Su corazón está como una roca. Entonces, cuando el sembrador en Israel, cuando los agricultores, quiero que sepa algo. Quiero que sepa que nuestro Señor es agricultor, ¿cierto? Jesús, el oficio de Jesús es carpintero, ¿cierto? Carpintero de oficio. Pero el oficio del Padre es sembrar. Dice que el sembrador, y Él es un agricultor, Él escoge la semilla y coloca la semilla, pero no es responsabilidad. La semilla en sí tiene poder, la palabra en sí tiene poder, pero el que hace que la semilla germine no es la propia semilla, sino es que
es que el terreno. El terreno. Entonces, cuando en Israel van a sembrar, ¿ustedes saben algo? Israel es igual de grande a Cundinamarca, así de grande. En esa misma Girardot. Eso ya es el otro lado. Así de lejos, más o menos, es de aquí hasta allá y hacia el norte, pero es muy pequeño. Es como Cundinamarca, pequeño. O más bien como el Quindío, es más pequeño ahora. Y cuando, hace 72 años, cuando ellos ocuparon ese lugar, el 20%, el 80% de Israel era desierto. El 80% de Israel era desierto. El otro 20% eran montañas y una pequeña porción era verde. Pero miren lo que ha sucedido en 72 años cuando se constituyeron como nación, que han sido fructificados. Entonces, Dios es un Dios especialista en semillas, especialista en cultivar, especialista en regar su jardín. ¿Amén? Entonces, el sembrador siembra la palabra, pero el suelo determina la cosecha. Dígalo conmigo. El sembrador siembra la palabra, pero el suelo determina la cosecha. ¿Ok? Entonces, la semilla es sembrada. Entonces, cuando va el agricultor va a sembrar, él comienza y lanza la semilla. Lanza la semilla. Hasta donde pueda caer. Ellos aran la tierra, pero ellos lanzan la semilla. Y dice que esta semilla cayó una en el camino. Para poder hacer un camino, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo tiene que estar la tierra para poder hacer una carretera? Tiene que estar dura, firme, ¿cierto? Entonces, y ahí no va a pasar absolutamente nada. Dice que hay algo que yo encontraba cuando las personas que estudian aquí, mi amiga que va a estudiar medicina y anatomía, está estudiando, perdón, nuestra futura doctora, va a haber una clase que se llama anatomía, ¿cierto? ¿Cuál es el corazón más parecido al corazón del hombre? El de un cerdo. Anatómicamente, el corazón de un cerdo es el más parecido al corazón humano. Entonces, y es terrible, ¿no? Y algo quiso decir el Señor. Porque hubiera hecho el del elefante o el del simio, no sé. Pero pero dice que el corazón, anatómicamente, el corazón más parecido al corazón humano es el corazón de un cerdo. ¿Cuántos sabemos que Cristo... ¿Cuántos tienen corazón para Cristo? ¿Amén? No dijeron amén. ¿Cuántos tienen corazón para Cristo? Entonces, pero eso en el fondo tiene una verdad. Eso en el fondo no es que Dios lo hizo así porque sí. Porque el corazón del hombre es necio. El corazón del hombre es fuerte. ¿Cierto? Dijo, cuando dijeron, vamos a construir la torre de Babel, ¿qué dijeron? No, hagámoslo. Hagamos ladrillos. Y comenzaron a diseñar y a entender qué era el asfalto, qué era el cemento, y comenzaron a edificar y ya iban bien avanzados, hasta que Dios les dijo, no, tengo que detenerlos porque si no los detengo, esta gente va a hacer una locura. Y ahí la torre de Babel se deshizo. Entonces, ¿qué endurece el corazón de la persona? ¿Qué endurece el corazón de una persona? El corazón de una persona es endurecido por la incredulidad. El corazón es endurecido por algo que se llama el orgullo. Miren, si había alguien más orgulloso en la vida, yo creo que yo era más orgulloso que cualquiera de los que están acá. Pero así orgulloso, ¿por qué? ¿Saben por qué yo era tan orgulloso? Porque a mí me tocó salir adelante solo. Siendo un niño, me tocó salir adelante solo, porque yo era hijo de una madre soltera y me tocaba enfrentarme a todos, hasta mis familiares, hasta la gente del colegio, a todo el mundo me tenía que enfrentar. ¿Por qué? Porque yo tenía una ausencia, y con las ausencias a veces te hacen
Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Y eso hace que cuando tú tienes algún logro, entonces te enorgulleces de ese logro y ya eres el top y el máximo. Pero resulta que el orgullo endurece el corazón de las personas. La incredulidad endurece el corazón. Una mala experiencia, una pérdida, algo, una frustración endurece el corazón. Entonces, la palabra del Señor que quiere quitar, ¿qué es lo primero que quiere quitar la palabra del Señor? El orgullo. El terreno que estamos viendo es el terreno de ¿qué? ¿Me permite? El terreno del corazón endurecido. Y yo digo, yo perdí muchos años. Escuchen esto. Yo perdí muchos años estando enojado con Dios. Yo perdí muchos años estando enojado con mi mamá, estando enojado con mi papá. Imagínense que yo estudiaba y donde estudiaba había algo que se llamaba el taller de carpintería. Digan ustedes que yo tenía como de 13, 14 años. Entonces, en carpintería uno tenía que llevar un palo y diseñar lo que uno quisiera. Entonces yo dije, me voy a hacer un bat de béisbol. Y lo voy a usar con la cabeza de mi papá. Porque mi papá me abandonó. Y se generó tanto odio y yo era feliz en esa clase de carpintería, yo allá alisándolo para estrenarlo. Y resulta que ahí fue cuando el Señor comienza a detenerlo. Oye, no es para tanto. Hay momentos donde uno pierde años de la vida. Años lleno de orgullo, de dureza. No puede disfrutar sus hijos, no puede disfrutar lo que gana, porque necesito más. No me puedo tomar esta changua porque es que no tiene calado, ¿sí? Entonces no la puedo disfrutar como si estuviera completa. Nada me llena, nada me satisface, nada es perfecto. Entonces cuando una persona pone unos estándares tan altos, nunca va a estar satisfecha con nada, en lugar de vivir una vida sencilla. Que si Dios te puso algo ahí en tu mesa, cómelo. Que si te estás haciendo algo, vívelo y punto. Pero la palabra de Dios busca quitar la dureza del corazón. Quitar la dureza de nuestro corazón. ¿Amén? ¿Sí están aprendiendo o no? Amén. Bueno. Vamos a ir entonces al segundo terreno, Mateo 13, 20. El terreno del pedregal. Lean conmigo y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe ¿con qué? Con gozo. Dígalo conmigo, la recibe con gozo. La recibe con gozo. 21, pero no tiene raíz, sino que es dígalo conmigo, de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Vamos a Marcos 4. Entonces, el terreno del pedregal son los corazones emocionales. Gente emocionalista, ¿cierto? El anterior era un corazón duro, un corazón fuerte, un corazón orgulloso. Ahora, este terreno es distinto. Este terreno 4. Estos son a ti mismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Ok? Vamos a Lucas 8. Y en Lucas 8, versículo 13, dice: los de sobre las piedras son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba ¿qué? Se apartan. Entonces, cuando nosotros hablamos del terreno del pedregal, hablamos de la gente que no tiene raíz, que vive por emociones. Entonces, si ustedes se dan cuenta cómo son las piedras,
Las piedras también son fuertes, ¿cierto? Yo no sembraría algo sobre una piedra, no se puede. Lo único que se puede dar en una piedra que es el musgo o algo así rastroso, nada que sirva, nada que dé fruto. No se va a sembrar ahí una palmera o una cosa que vaya a uno a representarle algo de fruto. Entonces, es gente que vive en las emociones. ¿Cuántos viven en las emociones? ¿Cuántos viven dominados por las emociones? Entonces, gente que vive por experiencias con Dios y no por vivencias con Dios. Entonces, resulta que yo levanté las manos y me pasó un vientico así en la Rosa de Guadalupe, me pasó un vientico y ya creí, ¿cierto? Porque son sensoriales. Ay, es que no me caí. Ay, es que oraron por mí, no pasó nada. Es que ministraron liberación y no me salió el demonio porque nunca grité como en el endemoniado gadareno. O sea, como que no pasa nada. Y como no pasa nada, entonces viven en las emociones. Viven pensando que tienen que sentir para poder saber que Dios está ahí. Cuando Dios está es dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos saben que Dios está dentro de nuestro corazón? Entonces, hay gente que son supremamente emocionalistas. Que cuando la palabra de Dios funciona, vamos a la iglesia. Y cuando la palabra de Dios no funciona, no vamos a la iglesia. O cuando el pastor comienza a decir cosas duras, como eso de Jonás me pareció durísimo. O esas enseñanzas tan duras, el pastor no nos quiere. No, es que no es que como enseñaba Juan Daniel, nosotros tenemos que predicar la palabra completa, la palabra expuesta. Entonces, aquí no tienen raíz porque no son profundos. La gente le gusta que le den todo como a los pajaritos. ¿Se han visto los pajaritos? Que el papá se come la comida y regurgita dentro de... Así le gustaría, ¿no? Hay un punto donde ya les toca a ustedes solos comer. Es como las águilas. Las águilas tienen un periodo donde el aguilucho le dan a comer como por 4 meses. Pero después no, mijo, mira a ver qué va a hacer. Y el águila, ¿qué hace el águila? El águila papá y el águila, porque en la crianza del águila imperial, del águila de California, ¿cierto? El águila real, ¿quiénes alimentan al polluelo? Papá y mamá. ¿Cierto? Pero llega un punto donde ya tiene alitas, ya le salieron pelitos por acá, ya hermano, ya mira a ver cómo le vamos a hacer, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Que las águilas lo abandonan. Y el papá y la mamá abandonan al pobre aguilucho feo, con casi sin plumas, y a él le toca mirar a ver cómo se la soluciona. O se muere de hambre, o se pone a volar, o actúa como es su naturaleza actual. Entonces, necesitamos entender que nosotros debemos ser gente de profundidad en la palabra. La Biblia habla acerca de una ciudad que se llamaba los de Berea. Los de Berea era gente que, si Pablo les predicaba, ellos cogían el texto bíblico y lo estudiaban. Sí es cierto lo que él está diciendo. Si es bíblico, si concuerda con la doctrina. Entonces, hay gente que es superficial. No me gusta la iglesia así, no me gusta la iglesia así, no me gusta esto así, no me gusta. No, la palabra de Dios, solamente hábleme de prosperidad, pero no me hable de perdón. Solamente hábleme de sanidad, pero no me hable de tener que perdonar. No me hable de cambio. Hábleme de lo bonito, lo bueno del evangelio, pero no me hable de lo feo del evangelio. Entonces, ahí es donde tenemos que ser profundos. Hay gente que se ofende, ¿sabían? Entonces, y se ofenden con las personas de la iglesia, se ofenden con el que predica, con el predicador. Y en su posición de ofendidos no vuelven a la iglesia, porque están ofendidos. Hay gente que no vuelve a la iglesia, ¿saben? No volvieron a la iglesia porque se ofenden. Y si en algún momento nosotros lo hemos ofendido, créanme que nosotros jamás tendríamos la intención de decir alguna verdad bíblica que pueda destruir sus vidas o dañarles.
pero hay cosas que tienen que ser corregidas, hay cosas que tienen que ser transformadas en el corazón de nosotros. Tenemos que tener raíz. Ustedes saben que los árboles, por ejemplo, los árboles como los cedros, son tan altos como tan profundos. La misma profundidad que tiene un árbol, la misma altura que tiene un árbol, es su misma profundidad. Es lo más profundo. ¿Ok? Entonces, vamos a Mateo 13:22. El terreno de los espinos. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. El terreno de los espinos. Dice acá, versículo 22, Mateo 13, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué? Veanlo conmigo ahí. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Marcos 4:18. Estos son los que son sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 8. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevan fruto. ¿Ok? Entonces, el tercer terreno es el terreno de los espinos. El terreno de los espinos es el terreno de un corazón dividido. Hay corazones divididos. Hay corazones que están divididos entre vivir para el mundo o vivir para Cristo. Entonces, aquí hay muchas cosas. Dice que el afán de este siglo. Hay un punto donde todo el mundo vive con afán. ¿Se han dado cuenta? Para todo hay tiempo, pero no hay un tiempo para uno mismo, para detenernos. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? Que usted llega y se detiene y no dice, no, espera un momento, necesito al menos estar solo una hora, o sea, estar solo un día, 3 días, necesito aclarar mis pensamientos. Pero no, todo tiene que ir en una aceleración. Hay un término que utilizan ahora y que es muy conocido cuando uno está con el celular, se llama scrollear, ¿cierto? La palabra scroll significa pergamino. Es como si nosotros necesitamos llenarnos de información pero rápido, o entretenernos rápido. Y se nos pasa el tiempo y calcularon que antes la gente, por ejemplo, en YouTube, era un éxito tener más de 20 minutos, un video de 20 minutos era un éxito. Y los músicos también se dieron cuenta de eso. Y vinieron bajándole hasta 3 minutos. Si ustedes se dan cuenta, la música ahora hacen canciones de 3 minutos, de 3, 4 minutos, que es rápido, ¿cierto? Lo mismo pasaba con el scroll, videos así, y iban como en 15 segundos, era la velocidad. Tienes que hacer un video, para que tengas éxito en un video, tienes que hacer un video de 15 segundos. Porque 15 segundos es lo que te puede atrapar durante 15 segundos, después ya tú sigues adelante. Entonces, todo el mundo vive con un afán y todo el mundo tiene que ir rápido. Nuestros abuelos, nuestros padres vivían como más tranquilos y más felices porque ellos vivían una vida que tranquila, sin más redes. simple. Y a veces nosotros tenemos que llenarnos de tantas cosas que se nos olvida que hay algo que es la simpleza. Vivir una vida simple. Entonces, aquí dice que los espinos crecieron más rápido que la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Los espinos, ¿qué son? Los afanes de este mundo, ¿cierto? La Biblia también enseña que cuando Adán y Eva pecaron, hubo una maldición sobre ellos
y decía que ellos tenían que comer el fruto con el cardos y espinos, con el sudor de tu frente, Y la tierra producirá cardos. y la tierra producirá cardos, espinos y cardos. O sea, algo difícil. Pues muchas veces conseguir dinero es difícil. Conseguir dinero es difícil. Y aquí dice que el afán y el engaño de las riquezas. Hay mucha gente que ha sido engañada por las riquezas, pensando que si yo tengo dinero voy a solucionar muchos otros problemas. Pero las riquezas no hacen que los problemas se solucionen, antes traen más problemas. Nosotros conocimos a un abogado que es amigo nuestro, y él tuvo que representarlo a un cliente en un caso donde él fue la primera persona que se ganó el baloto en Medellín. Se ganó el baloto en Medellín. ¿Cuántos dicen, ay, gloria a Dios? Amén. Se cayeron los amigos. Todos son muy espirituales. Todos muy espirituales, amén. Entonces resulta que este hombre contrató a 3 personas: un contador, un abogado y un administrador. Y entonces el hombre, pues claro, se casó y todo, el hombre pues casado y todo. Lo primero que hizo fue que, pues, desechar a sus hijos y a su mujer. Chao. Se divorcia y comienza a hacer su propia vida porque pues ya tenía dinero y ya podía hacer lo que él quisiera, pensaba. Vino y el hombre comenzó y le vino un Alzheimer prematuro. Y el hombre comenzó a perder la memoria. Y estos 3 personajes le quitaron toda la fortuna. Lo dejaron en la calle. Muchas veces con el dinero viene responsabilidad, ¿saben? ¿Por qué no tengo el dinero que debo tener? Porque necesito adquirir la responsabilidad para poderla administrar. Porque ahí sí, como decían los abuelos o los padres, eso plata llama ¿qué? Plata llama plata. Dicen, plata llama plata. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que yo tengo que ser muy buen mayordomo de mis finanzas, de mi dinero. Entonces, quiero decirles algo. No se engañen pensando que si ustedes tienen dinero van a solucionar problemas. Lo que sí debe tener es la fe suficiente para lograr ese dinero, para lograr esas riquezas. ¿Qué dice la Biblia acerca de las riquezas? Dice, porque yo les daré la estrategia para hacer las riquezas. Dice el libro de Proverbios. Dice, Dios nos va a dar la estrategia para poder lograr las riquezas. Entonces el dinero va a llegar. Pero hay gente que prefiere estar trabajando, prefiere estar en el hacer que estar en el creer. Yo creo que Dios puede sustentarme, levantarme, bendecirme. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y hay personas que dicen, no, a mí me toca trabajar. Me toca trabajar. Obviamente Jesús, ¿qué hacía? Jesús trabajaba o era vago. José hizo muy buen trabajo con Jesús. José hizo muy buen trabajo con Jesús. ¿Qué hizo José con Jesús? Le enseñó a trabajar. Y hay cosas que a veces a nuestros hijos o a uno no les gusta trabajar, pero la persona que se equipa y que entiende que el trabajo no lo hizo Dios como castigo, como dice la canción, sino que el trabajo hace que tú puedas colocar en servicio de otros tus dones y tus talentos. Entonces dice que cayó ahí y dice que los placeres de la vida, ¿no? Entonces los espinos son un símbolo de ruina, de deuda, de problemas. Recuerden algo, aunque fue creada, recuerden algo bien especial, ¿no? Diga conmigo, todo rey necesita una corona. Y a Jesús le colocaron una corona. Jesús fue coronado como rey. Y esa corona con la que fue coronado Jesús, ¿de qué material estaba hecho? De cardos y espinos. ¿Y dónde fue colocado? En un lugar visible, su cabeza. Porque la ruina y la miseria está en la manera de pensar, en el autoconcepto que yo tengo. Yo no soy hijo de Dios. O sea, yo sí soy hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, soy heredero. Y las finanzas van a venir. Muchas personas tienen problema con eso en la mente. Piensan que el dinero es malo, pero el dinero
Si el dinero fuera malo, Jerusalén no se hubiera podido reconstruir en los tiempos de Esdras, porque Dios levantó un hombre llamado Ciro. Y este hombre, Isaías profetiza, en Isaías 44, Dios profetiza y dice, van a ser un hombre llamado Ciro, y va a ser rey de Persia, y este hombre Ciro va a edificar Jerusalén. Persia, un pueblo totalmente lejano. ¿Cuándo profetizó eso Isaías? 150 años antes de que naciera Ciro. Imagínense. Dios ya tenía el propósito con el cual se iba a hacer las finanzas, se las voy a colocar a un hombre para que lo haga, para que edifique la casa de Dios. Y así lo hizo. También vemos mucha gente, por ejemplo, el centurión romano, él también edificó casa para Dios. Cornelio, Hechos capítulo 16, también construyeron. El dinero no es malo. ¿Saben qué sí es malo? La codicia, el amor al dinero. Porque el dinero es un material. ¿Ok? Entonces, dice acá, dice las aflicciones de este siglo. ¿Saben qué es lo que más trae aflicción en esto? Los afanes. Cada vez que usted se afana va a traer aflicción a su vida. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, nosotros sabemos que Él lo va a hacer. ¿Cuántos sabemos? Sabemos que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque si Él lo prometió, Él lo hace. Dice también acá que los placeres de la vida, o sea, yo pienso que hay que saber disfrutar y hay que saber con quién disfrutar. Los placeres de la vida hacen referencia a que yo tengo derecho, digámoslo así, hay gente que se desvía por los placeres de la vida, pero nosotros los creyentes también podemos vivir los placeres de la vida. Si yo trabajo y si yo tengo ahorros y si yo compro un tiquete para irme a San Andrés con mi esposa, yo estoy haciendo algo que nos trae placer a nosotros de ir a viajar, conocer, ¿cierto? Pero no hay nada malo. Pero no podemos estar satanizando eso. Pero hay gente que sí se desvía por los placeres de la vida, porque el dinero hace que se desvíen por los placeres de la vida. Entonces, vamos al último terreno, al buen terreno. Entonces, ¿cuál era el primer terreno? El terreno del camino, que es la dureza de corazón. El segundo terreno, que era los pedregales, que son personas que viven en las emociones, que no tienen raíz, que no tienen profundidad, que no profundizan en la palabra, que se quedan solamente con lo que el pastor les dice, pero que tienen que ir profundo y tienen que colocar una raíz profunda. El tercero, los espinos, que son un corazón dividido entre creerle a Dios y no creerle, entre los afanes de la vida y creerle al Señor, entre las riquezas hechas por mi mano o las riquezas entregadas por Dios. Hay algo que me impacta y que Juan Daniel lo enseñaba hace unos días atrás, y decía que cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces, ¿se acuerdan? Porque Dios, dice la Biblia que Dios partió los panes, ¿cierto? Y parte los panes y los entrega a cada uno. Pero ¿por qué Jesús no parte los peces? Porque los panes fueron creados por obra humana. Los panes, alguien tuvo que amasarlo, alguien tuvo que hacer algún proceso para poder, y esa obra humana es la que se reparte, ¿cierto? Se rompe. Mientras que los peces fueron creados ¿por qué? Por Dios. Dios da provisión, tanto peces, que es su provisión, la provisión de Dios, y da provisión al esfuerzo de mis manos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí está el secreto de la multiplicación, de lo que Dios hace en la multiplicación. Bueno, entonces, entramos al buen terreno, que es el corazón preparado. Mateo 13, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Marcos capítulo 4. Y
y estos son, 4:20, Marcos 4:20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Aquí Marcos le agrega algo adicional, y el recibir. Y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, diga conmigo, estos son los que corazón bueno. Estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Entonces, ¿quiénes son buena tierra? ¿Quién es una persona buena tierra? El que oye, el que entiende y el que recibe. Esa persona es buena tierra para Dios. En esa persona la palabra de Dios crece más rápido, crece más fuerte, se hace más fuerte. Porque oye, porque entiende lo que lee y porque la recibe. Y da fruto. Entonces, muchas veces se confunde la palabra fruto. Es que usted no da fruto, le dicen a uno. Es que usted no da fruto. Y a veces la gente habla de fruto como si fuera como personas. O sea, tener fruto es tener personas. Y entendemos que al Espíritu Santo le gusta contar, ¿cierto? Y el Espíritu Santo cuenta a las personas. Porque cuando en el libro de Hechos, capítulo 2 y 3, cuando Pedro predica por primera vez, se convierte en 3,000 personas. ¿Y quién escribe eso de 3,000 personas? Lo escribe Lucas, pero porque el Espíritu Santo quería dejar también en claro que las multitudes son importantes, ¿cierto? ¿Cuántos se alimentaron? 5,000, eran importantes. ¿Cuántos peces sacaron de la red, según Juan capítulo 21? 156 peces. Entonces, el número es importante, pero este fruto que está hablando aquí son los frutos que produce la palabra de Dios. ¿Qué frutos produce la palabra de Dios? Miremos, si la palabra de Dios es implantada, los frutos que debe producir son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor. Comienza en el amor. ¿Cuántos amamos aquí? ¿Cierto? Pero amar incomoda, ¿saben? ¿Sí sabían eso? Porque amar cuesta. Y el que ama se incomoda. Se lo pongo de esta manera. Sara tenía como 5 años. Era pequeñita. Y me dijo un día, yo no sé esa china que hacía despierta como a la 1 de la mañana. 2 años. Las mujeres tienen más memoria que una de otra. 2 años. Sara tenía 2 años y a Sara desde pequeña le gustó la mojarra. ¿A quiénes les gustó la mojarra? Y ahí sí, amén, ¿no? Ahí sí todo reacciona. Entonces, yo quiero carne de pez. Como a las 11:30, ¿no? Y yo llegué como a las 12 de la iglesia. De trabajar. No, de todo. Y llegué y me dice, es que yo quiero carne de pez. Tomes un chocomil y a dormir. Y yo me puse a esa hora a preparar una mojarra. Ustedes saben que para preparar mojarra, o sea, uno tiene que estar en la jugada porque si no se quema eso. Es muy delicada la carne de pez. La carne de pez, entonces yo le hice eso y nos sentamos como a las 2:30 y me puse a mirarla como comí. Como un gato comiendo. Pero entonces ahí es cuando uno entiende que uno ama. Cuando el amor se incomoda. Cuando tú te incomodas por alguien, cuando tú pierdes tu comodidad, es porque tú estás amando. Porque en verdad de verdad te amo. Porque hay cosas que no quiero hacer, porque uno dice, no, le cuesta, pero porque te amo lo hago. Por eso Jesús fue a la cruz del Calvario. Porque ustedes creen que él quería ir a la cruz. ¿Cuántas veces oró Jesús para que no fuera crucificado? ¿Cuántas? 3 veces. Uy, no pasa ni está coja, no quiero ir por allá. Pero él se incomodó y porque nos amó, él entregó su vida por nosotros. ¿Cuánto le dan gloria a Dios al Señor? Amén. Denle un fuerte aplauso, Señor. Entonces, el buen terreno es esa persona
que produce los frutos del Espíritu Santo. Amor. ¿Cuál sigue después del amor? Gozo. ¿El qué? Gozo. ¿Ustedes son personas de gozo? A ver, demuestra. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, ja, ja, ja. ¿Es persona de gozo? Dígale, ja, ja, ja. Y a veces parece ridículo. Parece ridículo porque en las iglesias enseñan que todos tenemos que ser serios. Porque Dios es un Dios serio. A mí, yo veía esa película Pablo. ¿Sí vieron la película Pablo? Bueno, los que no han visto, hay una película que habla de la historia de Pablo, el siervo del Señor. Y lo muestran así, todo panda, todo llevado el hombre. Nunca me reí. Pero este hombre es el que más utilizó la palabra gozo. Esa película perdieron su plata porque esa película se aleja muchísimo de la verdadera persona de Pablo. Pablo se reía, lo azotaban, le pegaban, se naufragaban, lo mordía una culebra, de todo. ¿Y sabe qué él hacía? Se toteaba de la risa. Igualitos que Pablo, ¿no? Dígale a la persona que está a su lado, dígale, jajaja. Entonces, nosotros debemos ser gente que nos riamos de lo que pasa, ¿cierto? Ríase de eso. ¿Por qué? Porque es que el diablo sí sabe cuando usted no se ríe. Estoy haciendo daño, porque cuando una persona está así seria, porque una persona tiene tantos problemas que le tiene que demostrar en su cara al mundo que él tiene problemas. Una persona que tiene la cara así brava no es, o sea, pobrecito, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque está enojado, no tiene a dónde llevar su enojo, no tiene dónde colocar su enojo, dónde colocar su ira. ¿Y saben dónde es el mejor lugar para colocar el enojo y la ira? La cruz. La cruz del Calvario. Porque Él se llevó toda ira, todo enojo, toda contienda. ¿Ok? Entonces dice que dan fruto con perseverancia, que retienen la palabra. Si yo les pregunto qué prediqué hace 8 días, ¿qué me dirían ustedes? ¿De qué prediqué hace 8 días? De Jonás. De Jonás, ¿cierto? Ah, bien. Entonces, y si yo les digo que prediqué, ¿quién predicó hace 15 días? Sí. Y prediqué yo, ¿cierto? Ya me acuerdo que prediqué. Ah, todos prediqué. Prediqué también. Pero el punto está en que nosotros debemos entender que nosotros debemos ser la buena tierra. Son 4 tipos de corazones. Un corazón endurecido, que no voy a permitir, como el terreno, no voy a permitir que la palabra de Dios crezca, porque tengo orgullo, porque mi corazón se ha endurecido. O soy del terreno de los pedregales, que no tengo profundidad, soy emocionalista, y cuando vengo a la iglesia Dios me da un trabajo, y cuando Dios me da un trabajo me voy de la iglesia, y después cuando me echan vuelvo a la iglesia, ¿cierto? No me sostengo porque no tengo raíz. O está el terreno de los espinos y cardos, que prefiero invertir un domingo trabajando que pagan triple a la iglesia que me toca así ir a dar, que la gente piensa que es ir a dar. No, o sea, uno tiene que tener equilibrio y balance en la vida. Nosotros debemos ser ese buen terreno, un terreno que quiere escuchar, un terreno que quiere aprender, un terreno que quiere ser formado por parte de Dios, un terreno que retiene la palabra de Dios en todo tiempo, ¿no? ¿Cómo crece ese terreno? Porque es que aquí dan medidas, ¿no? Y dice que unos dan medida de fruto al 30, otros al 60 y a otros al 100 por 1. ¿Qué significa eso? ¿Significa que cuando usted cosecha, todas las semillas florecen al mismo tiempo? No. Sino que eso va a un crecimiento ¿qué? Progresivo, gradual, ¿cierto? Entonces, hay gente que ha crecido al 30, ¿cierto? Pero tengo más revelación, ahora ya crecí al 60, ¿cierto? Bien, porque voy creciendo. Ahora voy al 100 por 1. Y cuando yo llego al 100 por 1 es porque yo he crecido mucho y yo tengo fruto. Y la gente ve el fruto en mí. Entonces, no es solamente dar fruto al 30. Usted no se puede quedar siendo un creyente. Tengo buena tierra, entiendo, retengo la palabra, pero yo no me puedo quedar en el 30. Yo tengo que subir el siguiente escalón. ¿A cuál? Al 60.
Y después del 70, no, es que yo ya hice cerco, no, es que yo ya hice rema, no, es que yo ya estudié Timoteos, no, es que yo ya hice esto. No, tienes que ir al 100, al conocimiento, al punto donde usted se pierde en el conocimiento de Dios. Dice, ¿qué es esto? Hay momentos donde yo leo la Biblia y yo encuentro unos pasajes bíblicos que dice uno, Santo Jesús. Esto es tremendo. Amén. ¿Cómo crece? ¿Cómo paso del 30 al 60 y al 100 por uno? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. O con el corazón, yo lo creo. Estamos hablando de la parábola del corazón. Yo lo creo acá. Los terrenos son 4 corazones diferentes, pero yo tengo que confesarlo con mi boca. ¿Saben qué significa la palabra abracadabra? ¿Recuerdan los magos? Que los magos digan abracadabra, abracadabra, y ya sacaban el truco. ¿Qué significa la palabra abracadabra? La palabra abracadabra viene del arameo, que es la lengua nativa de Jesús. Y significa que cada cosa que tú hablas se crea. Cada vez que tú estás hablando, tú creas tu propia realidad. Eso es abracadabra. Entonces, lo que me impacta es que viene de la lengua de Jesús. O sea, que Jesús sí lo entendía. Entonces, ¿saben qué hacía Jesús cuando una persona estaba enferma y quería sanarlos? ¿Tú crees algo así? ¿Sabes qué hacía Jesús? Él esperaba la confesión. ¿Qué quieres que te haga? A ver, soy ciego. ¿Qué quieres que te haga? O sea, si era ciego, Bartimeo era ciego, o a los 2 ciegos les preguntaba, ¿eran ciegos? ¿Y qué les pregunta Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Eres leproso. Ah, bueno. ¿Pero qué quieres que te haga? Que me sanes. Sáname. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que estaba buscando Jesús en la gente? ¿Qué es lo que está buscando Jesús actualmente en nosotros? Nuestra confesión. Que usted confiese a Jesús como su Señor y Salvador. Cuando usted confiesa, las cosas son transformadas. Porque Jesús está escuchando la oración que tú estás haciendo. Pero ¿cuál es tu confesión? La confesión es que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Cierto? La confesión es que todo lo que está aquí me pertenece. Todo lo que está aquí, yo soy el resultado de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, la manera de subir del 30 al 60 y del 60 al 100 es a través de la manera como nosotros hablamos. El sembrador sembró en cuatro veces diferentes. No obtuvo la cosecha en las 3 primeras, pero en la 4ª cosecha sí la obtuvo. Y hay también aquí un tema de estadísticas. Solamente el 25% de las personas recibe la palabra de Dios. En un auditorio donde pueden haber 100 personas, solamente 25 son buena tierra. Gloria a Dios que somos 25 acá. Somos buena tierra. No se deje robar la palabra del Señor. No le permita al diablo tener incredulidad en su corazón. No le permita no tener raíz. No se permita usted mismo no tener raíz en su profundidad, en su conocimiento de Dios. Sea buena tierra. No permita que los afanes, las deudas, correr para un lado y para el otro. Miren, yo digo, hay momentos donde yo prefiero parar y decir, Señor, tú eres el que prospera. Alto, alto. Tú prospera lo que la actividad que estoy haciendo, provenga. Pero uno se pone allá a correr y, no, esperen, cálmense un poquito. No, el hecho no es andar por andar, sino es entender por qué caminamos. ¿Eh? Lo último es, para que vaya creciendo, uno siempre coloca algo que se llama los espantapájaros. ¿Se han visto? Que es como una figura de algo que no existe, que no es real. Pero eso funciona, a los campesinos les funciona. Y hay otra cosa que uno también hace y es regar la planta, siempre. Con una predicación, con una adoración, con una oración, con un ayuno, siempre yo estoy regando la planta que Dios ha colocado. Quiero que se pongan en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Uno llega y cuando llega a la presencia de Dios,
No queremos salir de ahí, amén. Pero bueno, vamos a seguir en la presencia del Señor. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó, ¿qué? 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, aquí podemos ver que Jesús, ¿qué estaba haciendo? Jesús estaba sentado observando. Nuestro Señor es un gran observador. Y él veía cómo la gente daba. Y él no estaba impresionado por las grandes cantidades que daban los ricos. Porque ellos daban ¿de dónde? De lo que les sobraba, sí. Nosotros teníamos a un pupilo y Dios empezó a prosperarlo de una manera sobrenatural. Él era un fiel diezmador y sembrador. Pero entonces un día llegó a tener, diga usted, como unos 100 millones de pesos en la cuenta. Y fue muy rápido que el Señor empezó a darle. Y él decía: no, es que yo tengo fe para comprarme, no me acuerdo qué carro, un Camaro creo que era. Génesis. Un carro, ¿qué? Génesis. Eso, un Génesis. Bueno, yo no sé mucho de carros, si usted es igual que yo, investigue. Y entonces mi esposo le decía: no, es que yo tengo fe para comprarme un Génesis, que valía más o menos lo que él tenía en la cuenta. Entonces mi esposo le decía: eso no es fe, porque usted ya tiene la plata en su cuenta, ¿cierto? Fe sería que de lo que usted no tiene, creer que Dios le va a dar un Génesis. Entonces, pero si ya tiene en la cuenta la plata pues vaya y cómpreselo, ¿sí? Pero la fe nace de un corazón agradecido y de un corazón que cree que Dios es tu proveedor, Dios es tu protector, Dios es tu guardador, Dios es todo. Y entonces lo mismo Jesús no se sorprendió del rico, que iba y llevaba sus grandes donaciones para que los vieran, sino que a él le impactó una mujer. Y una mujer que tenía 2 blancas. Pues haga de cuenta usted 2 monedas de 50. Sí, todavía tienen moneditas. Yo sé que ahora solo usan Nequi, pero todavía existen las moneditas de 50, ¿verdad? Chiquiticas. Son las más chiquiticas. Pero el sonido de estas monedas impactó el corazón de Jesús. Entonces, Jesús no evalúa cuánto usted da, sino la confianza con la que nosotros damos. Amén. O sea, él no mira, uy, no, es que este dio el diezmo exacto, porque hay personas que son muy psicorrígidas, tipo, yo no sé si usted veía una serie de Big Bang Theory, Sheldon, que coloca y no, es que si gano esto, entonces tengo el diezmo punto coma 0000. Y personas que son así, y le preguntan: bueno, yo tengo que diezmar de lo que gano, pero sin las cesantías, pero, o sea, no, esto es algo de fe y de revelación, ¿sí? Ahora, si usted quiere sumarle los coma 000, pues hágalo. Si Dios lo guía a eso, no hay problema. Pero esto es lo que impactó el corazón de Jesús fue la confianza de esta mujer, porque él sabía que esta viuda dio más que todos los ricos, porque era lo único que tenía. No sé si usted ha visto esos videos que dicen: es que mi papá me dio 100,000, mi mamá también me dio 100,000, pero la diferencia era que mi mamá era lo único que tenía. Lo mismo pasó con esta mujer. Esta mujer impactó el corazón de Jesús porque todos dieron de lo que sobraba, mas ella
representaba la seguridad que tenía en Dios, ¿sí? Y eso es algo espiritual, es un arma espiritual. Cuando usted diezma y ofrenda, no puede ser para que otros lo vean, no puede ser para demostrar su espiritualidad, sino es su nivel de revelación y de luz y de confianza que usted tiene en Dios. Porque ya tuvo la revelación de que dar en el reino de Dios es una bendición. Amén. De que dar para extender el reino de Dios, para comprar equipos, para pagar el arriendo de este lugar, para lo que sea, es una bendición. Amén. Entonces, yo quiero que usted repita después de mí: mi provisión no depende de lo que tengo, sino de Dios. Entonces, Proverbios 3, del 9 al 10 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Me impacta mucho, pero yo sé que parezco una fan enamorada, pero me impacta mucho la prosperidad de Juan Daniel, de mis hijos, la verdad, de ambos. Porque Juan Daniel da como Dios lo va guiando, y el Señor le vuelve a llenar, se lo vuelve a llenar, y se lo triplica, y se lo multiplica. Entonces es una cosa espectacular, y a nosotros también nos sucede, pero me gusta mucho de que a un jovencito ya le fue revelada la bendición de dar, porque nuestro Jesús es un Jesús dador. Él dio, el Padre entregó lo mejor para nosotros, la semilla más grande del mundo, la semilla perfecta, se llama Jesucristo. Entonces no damos por obligación, no damos para que nosotros nos vean, o bueno, para que alguien sí nos ve. El gran observador. Y es para agradarlo a Él, ¿sí? O sea, lo que tú hagas en lo secreto, el Señor lo recompensará en lo público, tu oración, tu ayuno y tus ofrendas. Entonces, no lo hacemos para ostentar, sino simplemente porque ya tengo la luz y la revelación y la confianza de que yo confío en ti. Yo confío en ti. Tú eres mi proveedor. Tú eres Jehová Jireh. Tú eres mi provisión. Tú eres mi sustento. Y así, créanme que hemos visto siempre durante nuestra vida cristiana el Señor respaldándonos. Y mientras estamos aquí, creyéndole al Señor, Él está orando a tu favor. Amén. Entonces pónganse en pie, puede tomar su ofrenda, su diezmo. La verdad, yo algo que estaba meditando y pensando y aprendiendo, y es que yo no puedo tener orgullo de mí mismo o enorgullecerme de algo, porque todo lo que yo soy ha sido fruto de lo que Dios ha hecho en mí y lo que mis padres han hecho en mí. Entonces, yo, por así decirlo, no debería de poder decir, o sea, toda la gloria es para Dios. Yo por ahora no soy pastor, no soy apóstol, profeta, cualquier cosa. Yo solamente soy un ministro, que significa un siervo de Dios. Y cuando a mí me dicen que me admiran o cosas por el estilo, yo me conmuevo por el hecho de que ven algo de Dios en mí. Porque yo la verdad a veces, yo de niño fui un desastre, yo a veces también pues no soy como, a veces también soy débil. Que piense que esté firme, que mire que no caiga. Prácticamente ese es mi día a día, porque sí, mucha palabra, mucha oración y todo eso, pero mire que no caiga. Y por eso cuando dicen que me admiran es como algo que me conmueve mucho. Es porque es algo que Dios ha hecho en mí y no es algo que yo haya hecho forzadamente. Y yo también me frustro, yo también me canso. No es tan fácil a veces, pero pues siempre con gozo. A veces no quiero hablar, pero pues siempre entiendo que
Dios es el primero y Dios es el que siempre va a dar la victoria en todo momento. Y si ustedes tienen admiración en mí, tengan admiraciones en nuestros pastores. Porque yo no soy nada sin ellos. O sea, admiración por nuestros pastores, pero también por Dios. O sea, qué Dios tan bueno y agradable, qué Dios tan fiel. Aquel Dios que nos escucha, como estábamos leyendo en Juan 19, que no es para que le roguemos a Jesús, sino que ya podamos hablar directamente con Él. Entonces, también quería mostrarme un poco vulnerable hoy, pues por el hecho de que yo sigo siendo humano. Y si ustedes admiran algo, eso es lo que hay de Dios en mí. Y si en algún momento pues yo la he embarrado, hay gente que puede hablar mal de mí, tal vez no en todo momento he sido completamente bueno, pero pues si hay algo que yo he podido poner en el corazón de ustedes, eso es solo de Dios, gloria a Dios. Yo no soy nada más ni nada menos que solo un hijo suyo que está buscando igualar al varón perfecto que es Jesús. Entonces sí, también quería mostrarme un poquito vulnerable, porque ustedes siempre me ven ahí, ay, el de la cámara, el de la buena, pero Dios es un Dios que nos fortalece nuestra debilidad. Yo me frustro mucho, la verdad, yo soy una persona que se frustra es porque quiere vivir de esto y me toca trabajar. Entonces, pero así como lo vimos, Dios provee el pan, multiplica el pan de nuestras manos, pero también trae provisión por medio de peces. Entonces, no soy perfecto, pero pues espero que mi vida sea siendo un embajador de Cristo, mostrándome como un mensajero, que los mensajeros venían con el mismo poder y autoridad de aquel que lo envió. Entonces, muchas gracias por sus palabras, los aprecio a todos mucho y tengan en cuenta que todos si me admiran a nuestros pastores, a mis papás. O sea, yo solo soy fruto de eso. Y ustedes también son buena tierra. Entonces, ya yo también hablando de buena tierra, es que bíblicamente es 25% que es la buena tierra, pero se puede aumentar ese porcentaje. Por ejemplo, la primera era porque no entendieron la palabra de Dios. Entonces, si alguien no entiende la palabra de Dios, ayúdenles a que la entiendan. La segunda era ¿por qué? Por las riquezas, por emocionalismo. A veces la gente está así, full furor, full de la palabra de Dios, pero cuando estén abajo, ayúdenles, motívenlos, anímenlos. La tercera ya es los afanes y las riquezas. Que este mundo, si ven que alguien se está ahogando con las cosas de este mundo, ayúdenle. Y ya está la buena tierra. Entonces, si ven, pasamos de un 25 a un 100%. Pero bueno, gloria a Dios, muchas gracias. Y ya apártense paz.